Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Efraín Zapata y esto es Ideas sobre Liderazgo, el espacio donde cada semana platicamos sobre todo lo que tiene que ver con liderazgo y compartimos contigo temas y prácticas que te ayudarán a ser un mejor líder cada día, tanto en tu vida personal como profesional. Como recordarás, en el episodio anterior tocamos algunos temas que ustedes que nos hacen favor de escucharnos nos han hecho llegar para poderlos poner sobre la mesa, compartirlos y analizarlos junto contigo. Y hoy vamos a continuar con esta dinámica, con esta charla, gracias a tus preguntas, gracias a todos tus comentarios. Y para ello, nuevamente me acompaña por aquí Edgardo Bustamante, nuestro productor. ¿Qué tal, Edgardo? ¿Cómo estás? ¿Listo para seguir platicando? Listísimo, Efraín, listísimo, con muchas ganas de hablar de los temas que tenemos seleccionados para hoy y muy agradecido, como comenta, con las personas que nos hacen llegar estas sugerencias y pues vamos a empezar nuevamente para aprovechar el tiempo y avanzar. Excelente, claro que sí. Y bueno, nada más para no perder la costumbre, si no lo has hecho todavía, por favor, dale clic en suscribir, en seguir, déjanos por ahí un comentario en el reproductor de audio que utilices para ayudarnos a que estos algoritmos con su magia nos hagan llegar a más personas. Y por supuesto, tú también comparte ideas sobre liderazgo con tu equipo, en tu organización, en la empresa donde trabajes, con tu familia también. Así nos vas a ayudar a llegar a muchas más personas y continuar creciendo juntos. Así que desde ahora, muchísimas gracias. Listo, Edgardo, pues cuéntanos de qué va el día de hoy la conversación. Efraín, en el episodio anterior tocamos el tema de nuestros retos de liderazgo y eso generó mucho interés entre nuestros amigos de la audiencia. Nos hicieron llegar varias preguntas y en especial Alejandra Vázquez, que nos escribe desde Monterrey, nos pidió más detalles de la manera como se llevan a cabo, pero Sí. si se requieren conocimientos profundos sobre el tema, Mm. si hay Ujú. algún tipo de preparación que deba tener para entrar en la plataforma donde están alojados. Y algo importante que nos pregunta, si lo pueden hacer de manera individual o hay alguna propuesta para equipos y organizaciones completas. ¿Nos explicas un poco? Claro que sí, Edgardo, y muchísimas gracias por la pregunta, Alejandra. De entrada, no hay ningún requisito previo en cuanto a conocimientos, escolaridad, ni mucho menos. Simplemente esa actitud y esa curiosidad por querer aprender. Por supuesto que es muy beneficioso ya contar con cierta experiencia laboral, pero te diría que incluso los contenidos están pensados para que un recién egresado pueda conocerlos, pueda adquirirlos. Y algo interesante es que por su estructura y profundidad, decía, son tan claros que un recién egresado los puede adquirir. Sí, pero también tienen una profundidad y una relevancia para aquellas personas que ya conocen de temas de gestión, de temas de liderazgo, de temas de administración, para poder ser relevantes para a lo mejor un ejecutivo, un directivo, etcétera. Entonces, algo que nosotros nos ponemos mucho como objetivo cuando hacemos este tipo de experiencias es exactamente eso, ser muy claros, muy precisos y muy sencillos en la forma de explicar las cosas y al mismo tiempo que los conceptos que transmitamos tengan una profundidad interesante para hacerlos de relevancia para aquellas personas con más experiencia. Entonces, no hay ningún requerimiento previo y lo que nos comentaba, si es posible hacerlos para equipos, por supuesto que sí. De hecho, en nuestro campus hay una sección dedicada en entero para equipos y para organizaciones, porque podemos generar retos de una manera más articulada cuando están generándose dentro de una organización, dándoles pues un valor añadido como puede ser el seguimiento, atención personalizada a los participantes, incluso alguna sesión de preguntas y respuestas, etcétera. Entonces, sí hay esa posibilidad de hacer estos retos como en equipo o en una organización y puede ser un equipo de incluso pequeño, puede ser un equipo de 4 o 5 personas, ya podemos empezar a generar este tipo de paquetes orientados hacia empresas con este otro tipo de valor añadido. Y por supuesto, también las personas, los individuos, lo podemos tomar a título personal y nos va a servir mucho y tiene esta orientación práctica para que cualquier persona lo pueda ejercer y lo pueda aplicar en su día a día. Puede ser incluso una buena mecánica también de interactuar o generar unión entre un equipo o una organización, el que todos realicen alguno de los retos y también vayan viendo cómo van creciendo juntos, ¿no? Sobre todo porque nos alinea en cuanto a lenguaje, en cuanto a estructura, en cuanto a herramientas. Y eso permite que los equipos sean mucho más efectivos porque ya tienen una base sobre la cual construir, sobre la cual seguir trabajando. Y
Fíjate, nada más con esto cierro este tema de los retos. Algo que nosotros nos interesaba mucho cuando estábamos desarrollando este tipo de oferta es que hay dos barreras principales siempre, ¿no? La primera es no tengo tiempo, ya comentamos la vez pasada, pues son 15 minutos por 5 días, lo cual es muy asequible, es muy fácil de poder hacer un espacio de 15 minutos a lo largo del día. Y la segunda es no me alcanza, no tengo inversión, no tengo posibilidades ahora. Y algo que nos poníamos nosotros de meta al desarrollar esta oferta es hacerlo muy accesible para cualquier persona y para cualquier empresa. Así que, pues véanlos, por favor, vean esa oferta, vean los precios de entrada, vean cómo lo pueden ustedes llevar hacia su equipo o hacia ustedes mismos como un tema de desarrollo personal. Y estoy seguro que los temas les van a atraer mucho porque están pensados en eso, en cosas que muchas veces no nos enseñan, pero que todos necesitamos en algún momento para poder generar mejores resultados en lo personal y en lo laboral. Efraín, Juan Carlos Ortiz es un líder que trabaja Ujú. en una empresa automotriz y para él delegar tareas entre los miembros de su equipo no ha sido nada fácil, pero a muchos líderes les cuesta soltar el control. ¿Cuál es la clave para delegar sin miedo y con confianza en el equipo? Tomar nuestro reto de 5 días para delegar mejor, porque fíjate que justamente este tema ya lo tenemos desarrollado ahí en nuestro campus. Pero no, fuera del comercial, ¿cuál es una clave para delegar sin miedo y con confianza en el equipo? Fíjate que para mí una clave muy importante al delegar es analizar muy bien qué tipo de actividad estoy delegando, para qué la estoy delegando y a quién la estoy delegando. Me explico. Un error que cometemos muchas veces es delegar aquellas cosas que simplemente no nos gustan hacer. Y eso es un grave error. No podemos delegar cosas nada más porque no nos parecen. Tenemos que delegar cosas con un propósito, con una intencionalidad clara. Y esa intencionalidad no nada más es desocupar nuestra agenda porque estamos muy ocupados y como líderes tenemos cosas muy estratégicas que pensar. Claro, parte de eso, parte del delegar es nosotros tener tiempo para desarrollar otro tipo de actividades con una visión diferente o de un calado mayor. Sí, y también parte del propósito de delegar es construir y desarrollar habilidades en los demás. Entonces hay que identificar para qué lo estoy haciendo y qué tipo de tarea específica estoy delegando. Ahora, en el qué tipo de tarea o qué tarea específica estoy delegando, también hay que ser sumamente claros en lo que yo espero recibir. ¿Cuáles van a ser esos criterios de satisfacción? ¿Qué es lo que la otra persona tiene que hacer? ¿Cómo lo tiene que entregar? ¿Cuándo lo tiene que entregar? ¿Cómo debería de quedar? ¿Con qué características? ¿Con qué formato? ¿Con qué actividad? Etcétera. Porque podemos caer en ese error de decir, bueno, tienes que hacer esto, punto. Y ahí arréglatelas o cualquier hueco de la información, pues la gente lo va a llenar de inmediato con suposiciones, con cómo le gustaría a él o ella hacerlo, etcétera. Y el problema de eso es que cuando regresan con nosotros con un resultado, ese resultado no es lo que esperábamos. Y ese no es lo que esperábamos, genera enojos, frustraciones, retrabajos y al mismo tiempo se vuelve un ciclo negativo. ¿Para qué delego si la persona no hace como yo lo quiero? Y entonces, pues no le delego y yo lo hago. Y entonces empiezo a yo hacerme de más y de más y de más tareas, funciones, responsabilidades, cuando en realidad el origen del error es no haber sido claro en cómo quiero el entregable, qué es lo que quiero que tú logres, qué es lo que quiero que se haga específicamente. Y por último decíamos el qué delego, cómo lo delego y por último a quién lo delego. Y aquí es importante identificar ese nivel de madurez de la otra persona. Ojo, no en cuanto a madurez personal, no, sino a madurez en la tarea que le estoy delegando. Una persona puede tener muchísimo tiempo de experiencia, pero le podemos estar delegando una tarea que nunca ha hecho. Y entonces ahí podemos caer en una trampa. Antigüedad no significa madurez en una determinada tarea. Entonces, tenemos que identificar si la persona ha desarrollado antes esta tarea o no. Si la ha desarrollado, en qué nivel, con qué resultados y qué tan familiarizado está. Si no la ha desarrollado, como antes de delegar, tenemos que enseñarle. Y entonces allí es donde empieza un trabajo de gestión de conocimiento, de gestión del desarrollo de la otra persona para ayudarle a ir adquiriendo más tareas y poderle mostrar cómo específicamente necesitamos las cosas e incluso dar esa apertura para que la otra persona proponga, nos comparta
su punto, vea nuevas cosas. Pero una persona que apenas es la primera vez que va a hacer la tarea, pues rara vez nos va a poder proponer, sino que todo lo contrario, está ávido de decir, oye, ¿cómo le hago? Porque esto no lo he hecho. Y entonces tenemos que ser congruentes identificando qué tipo de persona y con qué tipo de propósito o de objetivo estamos delegando. Ser claro, ¿no? El líder tiene que tener Claro, claridad de sentido para exactamente. saber a quién, pero también decirle qué y cómo, como usted mencionó tú. Lo importante que es comunicar también en este sentido. Exactamente. ¿Y para qué? El para qué siempre es muy importante, es ese propósito. Verónica Pineda nos comenta que ha tenido conflictos entre dos miembros de su equipo, que son además elementos clave para el desarrollo de sus proyectos y no ha podido gestionar esta situación de la mejor manera. El conflicto es inevitable, Efraín, en cualquier Ujú. equipo, pero ¿qué diferencia a un líder que evita el conflicto, o quizás que no lo ve, de uno que lo sabe resolver de manera constructiva? Yo creo que muchas veces es la actitud y la visión que tenemos frente al conflicto. Ojo, un conflicto, como decías, no solamente es natural, sino que puede ser una fuente de valor. Puede ser un conflicto que nos ayude a ver las cosas desde una perspectiva diferente, a pensar o a ponernos desde una visión distinta, a analizar algo y entender por qué la otra persona lo está viendo así. Un conflicto al final del día parte de una diferencia de puntos de vista y no hay ningún problema con tener puntos de vista diferentes. El problema es cuando estos puntos de vista se convierten ya en posiciones. Y entonces yo tengo una posición de la cual no me quiero mover y quiero que se haga así, y tú tienes una posición de la cual no te quieres mover y quieres que se haga así. Ahí ya no hay diálogo, ya no hay construcción, ya no hay valor. Lo que tenemos que hacer es identificar de esas diferencias, de esas perspectivas distintas, cuáles son los atributos de cada una de ellas y esos atributos aprovecharlos, analizarlos para identificar cuál pudiera tener mayor o menor riesgo o impacto y poder tomar decisiones, pero considerando ya esos atributos o esas características, de tal manera que ambas personas se sientan escuchadas, tomadas en cuenta y también tranquilas de que la decisión se tomó considerando su punto de vista, analizándolo y tomando una resolución que puede ser más o menos orientada hacia lo que la persona quería. O no, podemos hacerlo tal cual la persona sugiere o podemos tomar otro camino. El tema es ser muy transparentes en cómo se está tomando esa decisión, cuáles fueron los elementos que orientaron esa dirección y cómo poderlo explicar desde una perspectiva objetiva y táctica a las personas para saber por qué se están haciendo las cosas como se están haciendo. Te escucho decir todo esto que mencionas de lo que puede crear un conflicto o una Sí. diferencia y pienso en que muchas veces los líderes y en general todas las personas pensamos que una diferencia de opinión es un problema y puede ser una oportunidad. Es una oportunidad, no es un problema. Una diferencia nunca es un problema. El problema viene cuando la dejamos crecer. Y entonces la diferencia en opinión se convierte justamente en un conflicto. Y ese conflicto se puede convertir en un enfrentamiento. Y ese enfrentamiento se puede convertir en una creación de bandos dentro de nuestro propio equipo. Y es allí donde dejamos que una situación de la cual pudimos haber sacado mucho provecho crezca, crezca, crezca y se convierta en una bomba de tiempo. Ese es el error. Otro punto que constantemente se presenta en los grupos de trabajo es el desconocimiento sobre la manera efectiva de dar seguimiento. Ya hablabas hace rato de delegar de manera Ujú. efectiva y mencionaste esta parte de dar seguimiento. Alfredo Hernández de Puebla nos menciona que muchos líderes delegan y después pueden cometer el error de estar encima de su equipo todo el tiempo para saber cómo van las cosas, cómo van Ujú. los avances. ¿Cómo puede un líder dar seguimiento sin caer en el micromanagement? Confiando en las personas y otra vez, como tú decías, siendo muy claro, porque esto que nos está describiendo Alfredo también es un error muy común. O sea, yo delego, pero no confío y entonces estoy detrás de ti para ver paso a paso cómo lo estás haciendo. Y si no lo haces como yo quería que lo hicieras, entonces, oye, yo quisiera que eso lo cambiaras, que eso lo hicieras así. Eso al final del día, pues cansa mucho a las personas porque dicen, bueno, si no me vas a dejar que lo haga, pues hazlo tú, o para qué lo hago yo, ¿no? O lo termino rápido para que mejor tú lo corrijas, ¿no? Y entonces ya no se vuelve una delegación efectiva. Y todo eso parte justamente de esta falta de confianza, de esta creencia
creencia de que nadie lo puede hacer mejor que nosotros. Y entonces tengo que estar detrás para poder asegurar el resultado. Muchas cosas, hay muchas maneras diferentes de hacerlas y podemos llegar al mismo resultado o incluso podemos aprender de cómo otra persona está resolviendo algo que nosotros haríamos de determinada manera. Ahora, si yo ya parto de una base de confianza, allí está la otra parte, generar acuerdos de seguimiento. Seguimiento no significa estar detrás de la otra persona cada ratito, no. Significa, oye, te estoy delegando esta actividad, quiero que la hagas con estas características, que el entregable sea así y me gustaría tal vez sentarme contigo dentro de una semana para ver cómo va y el entregable final va a ser dentro de 2 semanas o dentro de 3 ya con todas estas características. ¿Te parece bien? Y entonces ya sabemos cuándo vamos a tener esos puntos de revisión, cuándo tenemos que empezar a visualizar lo que la otra persona está haciendo para retroalimentar y no esperarnos hasta el final. Y eso está bien, y eso no es microgestión, eso es cumplir los acuerdos que estamos viendo para poder orientar mejor a la persona y no esperarnos hasta el final para descubrir que a lo mejor hubo una desviación importante desde el inicio y otra vez generamos retrabajos, retrasos y pues tiempo que está siendo mal utilizado. Entonces yo creo que eso es una buena forma de no caer en ese micromanagement, en esa microgestión o peor aún en esa necesidad absoluta de control. La confianza juega un papel crucial entonces en todo esto. Parecería que es la capacidad de soltar, pero en realidad detrás de la capacidad de soltar está la confianza de tu gente. Claro está, es que no es soltar por soltar, es simplemente dejar que las otras personas tengan su espacio, tengan su tiempo y tengan este momento, pues para hacer lo que tienen que hacer. Claro, a lo mejor esa metáfora de hay que soltar las cosas nos funciona para generarlo de una forma más visual, más comprensible, pero en realidad es dejar que las personas hagan su trabajo. Hemos llegado al final de este episodio y de esta charla. Como siempre ha sido súper interesante escucharte, ha sido súper interesante ver las sugerencias, las preguntas de nuestros amigos de la audiencia en torno al tema de la delegación, ¿no? Cómo abordar conflictos entre miembros del trabajo, cómo dar seguimiento a las tareas que se delegan, que es cosa muy importante. Y también creo que fue muy importante ver esta parte de cómo nuestros retos de liderazgo pueden aplicarse tanto a personas de manera individual, a equipos o a empresas en su totalidad. Ver que es muy fácil llevarlos, que es muy cómodo, que es muy adaptable, que no se requiere que estemos con un background muy amplio de los temas ni tampoco de la cuestión tecnológica, sino que se pueden acomodar muy bien a nuestro ritmo de vida, a nuestra rutina y que nos van a desarrollar habilidades que a lo mejor incluso no sabemos que necesitamos que se desarrollen. Y accesible, pero, también no lo olvides, creo que uno de sus atributos principales es eso, que cualquier persona puede acceder a ellos y créanme, la inversión de entrada es mínima comparada con el tipo de habilidades que podemos estar desarrollando. Efraín, para mí ha sido un gusto charlar contigo nuevamente. Te espero que se repita no hay mucho tiempo y pues muchas gracias por esta charla. Pues muchísimas gracias a ti, Edgardo, también por traernos este tipo de comentarios, de mensajes, de preguntas de nuestra audiencia, por irlos recopilando como siempre. Y pues yo sé que se quedan muchos en el tintero, pero nos encanta recibir sus mensajes, sus saludos. Así que sigan mandándonos sus comunicados al correo que ya conocen, es hola@ideassobreliderazgo.com. Y también no se olviden de echar un vistazo a todo lo que tenemos para ustedes en nuestro campus. Les repito, la dirección es campus.ideassobreliderazgo.com. Así que pues vean la oferta que tenemos, hablen de este tipo de cursos, de desarrollos de nuestro podcast con sus compañeros, con sus amigos, con sus clientes, con sus compañeros para poder llegar a más personas y poder seguir construyendo un mejor liderazgo a todo nuestro alrededor, en nuestra sociedad, en nuestra comunidad. Entre todos podemos generar cambios importantes, así que pues los invito a hacerlo y a seguirse convirtiendo en líderes. Y como siempre pues me despido de todos ustedes enviándoles un gran abrazo. Yo soy Efraín Zapata y nos vemos en la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo. El contenido de este podcast es original de Ideas sobre Liderazgo. La conducción y coordinación general están a cargo de Efraín Zapata. La producción es realizada por Edgardo Bustamante. Ideas sobre Liderazgo es una comunidad orientada a mejorar las prácticas de liderazgo y desarrollo de las personas y sus organizaciones.